Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Marcos Rosas y te doy la bienvenida a Opina de Noche. En la cobertura especial, Ucrania a punto de entrar a la guerra, o más bien ya en la guerra o en la invasión ucraniana. En 2014, Rusia y Ucrania tuvieron conflictos por la disputa de territorios de Ucrania. Sin embargo, esta guerra dejó a cerca de 140,000 personas muertas. Durante las últimas semanas se han notado demasiadas tensiones entre ambos países, pero no solo de los dos países, sino también entre la OTAN y Estados Unidos. Este lunes el presidente Vladimir Putin reconoció a dos localidades de Ucrania del este, lo que ha levantado más preocupación y tensión en la nación ucraniana. Al hacer pública esta noticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó este reconocimiento por parte de Putin. Los Estados Unidos ha castigado a Rusia económicamente, pero no solo Estados Unidos. La lista la encabeza por al menos 3 países más, como Canadá, Alemania, Francia, España. Rusia ha experimentado caídas durante esta semana de invasión en Ucrania, muy importantes de su última caída en la década de los 80 en bolsa. En la bolsa se ha reportado que su caída es del 0.11%, consecuencias por el nombramiento de Putin al reconocer ambas repúblicas como independientes. Iniciamos esta cobertura especial en Opina de Noche ante la tensión Rusia y Ucrania. Para discutir este bloque, le damos la bienvenida a los panelistas. Le damos la bienvenida a Emiliano, analista político. Saludos, Marcos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿comienzo? Muy buenas noches. Permítame tantito. Por este lado tenemos a Leslie, analista. Analista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. En un momento más se va a integrar Cristian Silva, analista político, y Luis Jiménez, analista. Damos comienzo. Empiezo contigo, Emiliano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que decidió lanzar una operación militar en el este de Ucrania y advirtió que cualquiera que considere interferir desde fuera va a enfrentar consecuencias más grandes de lo que haya enfrentado en la historia. Rusia luchará por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos, anunció Vladimir Putin en un mensaje a la nación, dirigido a la nación. Abro contigo, Emiliano, ya que tienes conocimientos relacionados con la geopolítica. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué ves mal sobre este atentado que se dio a conocer a las 9:30, precisamente ya 24 horas, tiempo de México? Sí, claro, pues primero que nada, muy buenas noches al auditorio y a los panelistas. Quisiera comenzar mencionando algo muy importante que debería tener muy en claro la gente y sobre todo los jóvenes, que es muy importante que no tomemos partido. Esto no es una pelea de Pacquiao o Canelo, no sé, es muy importante no tomar partidos. Siempre debemos de estar a favor de la paz, ¿no? Aquí la guerra es lo que menos se desea. Sin embargo, ante los hechos del día de hoy, pues estamos presentes a un conflicto muy alarmante en la zona de Europa. Es un conflicto muy complejo que trae problemas desde el año 2014, incluso desde antes. Sin embargo, pues aquí hay muchas perspectivas. Por un lado, Rusia apela a su derecho de proteger a sus ciudadanos rusos, ¿no? Específicamente en esta zona del Donbass, que es donde reclama la independencia de estas repúblicas. Por otra parte, Ucrania defiende su soberanía territorial y, bueno, cabe destacar que sobre los tratados de Minsk, aquí estaban las partes de Ucrania, Rusia, la región de Donbass. Como mediadores estaba también Alemania y Francia, y la OSCD como vigilante. Realmente este fue un tratado que Europa dejó de manera negligente, dejó
a cargo de los dos países de Europa más corruptos de la zona. De hecho, bueno, el primer país más corrupto de Europa es Azerbaiyán. De ahí tenemos a Rusia y a Ucrania. Y pues evidentemente ninguno de las partes respetaron el tratado. Y bueno, Rusia realmente, desde un punto de vista geopolítico, es muy impresionante este movimiento casi, por así decirlo, ajedrecista, típico del ajedrez ruso, que pone en jaque realmente a Ucrania y paraliza a las potencias de Europa, particularmente porque estas se encuentran con un liderazgo débil, que lo ha notado el mandatario ruso, y pues como hemos visto, la Unión Europea y Estados Unidos, junto con la OTAN, no se restringieron a tomar sanciones económicas, las cuales se puede argumentar que Rusia ya está acostumbrado y que realmente no, por el momento, no generan mucho impacto a la economía rusa. De hecho, podría afectar más a estas economías debido al problema con las energías, el problema del abasto de gas y bueno, particularmente de gas, que se está encareciendo en la zona de Europa y también va a encarecerse en Estados Unidos y también por ende aquí en México. Aquí va a ser un juego de ver hasta dónde van a ser los alcances de Rusia y los alcances de estas sanciones económicas, las cuales una verdadera sanción económica que pueda afectar contundentemente al país sería el bloqueo del sistema SWIFT bancario, que en pocas palabras es un sistema de transacciones internacionales, el cual se encuentra ubicado en Bruselas, y esto permitiría que ninguna transacción bancaria proceda en territorio ruso. Sin embargo, me causa algo de inquietud que Europa en los medios menciona que están más unidos que nunca. Sin embargo, ante esta proposición de una sanción contra Rusia, Italia y Alemania están en contra de una sanción económica que realmente tendría efectos verdaderos. Entonces, realmente podemos ver que no hay, en efecto, una unión coherente, y también ahí hace falta, no hemos escuchado la posición de la India, por ejemplo, al respecto. La India y China han estado como en la lateral, y ahorita mismo, de hecho, vi una noticia reciente que Ucrania está pidiendo que México rompa relaciones con Rusia. Sobre esto, pienso yo que México, como siempre lo ha sido, debe mantenerse neutro y siempre abogar por la paz. Y como último comentario, quisiera añadir que actualmente pasamos de un mundo globalizado a un mundo en el que ya se inclinó más a los nacionalismos, ¿no? Empezó con Trump, con la salida el Brexit, pues, y entre otros vueltas hacia el nacionalismo, y actualmente tenemos tres potencias que no logran convivir entre ellas, ¿no? Que son China, Rusia y Estados Unidos. Y ante esta falta de convivencia, de generar una comunidad de paz, Estados Unidos ha sido muy evidente su acercamiento agresivo por mantener su superioridad ante todas las naciones del mundo. Entonces, este conflicto es una consecuencia de eso, de la falta de comunicación y de convivencia de estas tres naciones que actualmente son potencia. Naciones que actualmente... Sí, claro. Damos la bienvenida se acaba de salir, tuvo ahí un problema.
Voy contigo, Leslie. Leslie, ¿qué opinas acerca de los acontecimientos? De acuerdo con la agencia de noticias RIA Novosti, Putin aseguró que los líderes de la OTAN apoyarán a los nazis, o más o menos relacionado con los nazis en Ucrania, y responsabilizó al gobierno ucraniano por el derrame de sangre. Después del ataque al este de Ucrania, el presidente Joe Biden dio un comunicado donde su tweet precisamente decía: las oraciones del mundo estén con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Fueron las palabras del presidente estadounidense. ¿Qué opinas acerca de la postura que está tomando Joe Biden en esta circunstancia? También ha salido el presidente de Ucrania a decir que necesita el apoyo de las naciones que le ofrecieron sus armas a Ucrania en estos momentos, y el cual, como Canadá y Estados Unidos, no han enviado ningún arma para apoyarlos en la intervención ya en lo que es en la capital de Ucrania. ¿Qué opinas? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me gustaría comenzar con lo más inmediato y con lo más obvio, que tiene que ver justo con esta posición de decir no a la guerra y no a la invasión imperialista, pues, de algunos estados. Me parece que este conflicto, pues, como ya bien comentaba Emilio, pues es un conflicto histórico, es un conflicto que se ha venido gestando y que ha tenido diferentes matices de acuerdo al momento político y económico en el que nos encontramos. También me parece muy, muy importante justo este comunicado que sale desde la Casa Blanca el día de ayer, justo unos cuantos minutos después de que pues empezamos a ver las primeras noticias de ataques sobre el territorio de Ucrania. Me parece que este tipo de posicionamientos y de condenas a los actos, pues creo que es algo que todos tendríamos que hacer. La guerra entre los imperios, pues lo único que trae consigo es pues un territorio de batalla, que en este caso es Ucrania, y con eso pues miles de personas afectadas, ¿no? Tanto muertos como personas que ahorita se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, de alta incertidumbre, que no saben qué tipo de medidas pueden tomar, y también viven pues en este miedo constante y en este terror constante que implica un conflicto de la magnitud que estamos viendo. Me parece que el mundo en general pues tendremos que decirle no a la guerra y no a esos procesos que lo que provocan es la destrucción de los estados entre sí, no a la destrucción de las vidas humanas y por supuesto tampoco a la destrucción del medio que nos rodea y los recursos que están dentro de esos territorios. Pero me parece que la forma en la que Estados Unidos saca este comunicado pues es también desde una posición imperialista, no solamente lo saca para condenar estos actos que son realmente reprobables, son realmente catastróficos y que van a tener consecuencias a largo plazo, sino que además de eso, pues lo saca en un contexto de lo que representa Estados Unidos hoy como uno de los imperios más grandes. Me parece que los países de la OTAN y los países que estamos alrededor igual tendríamos que condenar los hechos de causar este tipo de ataques y no tomar bueno, no me refiero no quisiera decir que no tomemos posición, claro que hay que tomar posición y esa posición tiene que ser siempre pues defender la vida, la autonomía de los estados, por ejemplo, y tratar de romper con estos procesos imperialistas que lo único que provocan pues es daño, tanto que es daño que se mide en vidas humanas, en daños económicos bastante graves y por supuesto que el tema ambiental también es algo que preocupa mucho en esta situación por las amenazas del tipo de armamento que se podrían utilizar en esta guerra, como lo son, por ejemplo, las armas nucleares, ¿no? Lo dejaría hasta acá por ahora. Está silenciado, creo.
Gracias. Precisamente en la mañana, en eso de las 8 de la mañana más 9 de la mañana, daba comunicado China precisamente con respecto a la postura que puntualizaba el ataque de Rusia por parte de Vladimir Putin. Una preocupación que creo que se entendía era que cuál iba a ser la postura que iba a tomar China ante esta invasión ucraniana, pero sobrepasó, digamos, nuestras expectativas de lo que esperábamos como una respuesta negativa, más bien una respuesta positiva al presidente Putin de apoyarlo. Sin embargo, no fue así. China condenó el hecho que hizo Rusia contra Ucrania. Me parece que bien que en el transcurso de las horas se estaba difundiendo que ya tomaron algunas partes muy importantes de Ucrania, como la planta nuclear de Chernobyl, y también están intentando ya llegar a lo que es Kiev. También en las noticias se anunciaban que cualquier persona que estuvieran cerca de la frontera de Ucrania, mostraran su pasaporte y con eso les daban armas para defender su soberanía nacional de Ucrania. ¿Qué opinan al respecto? Empiezo contigo, Emiliano. ¿Qué opinas al respecto de esto? Que Ucrania esté pidiendo a visitantes, a turistas, por así de un modo, y darles armas sin que sean ciudadanos ucranianos. Bueno, se le ha criticado mucho al presidente de Ucrania porque ha dado mensajes muy confusos. Por un lado, pide la calma de la sociedad ucraniana y por otro lado, pide que tomen armas los que puedan. Entonces, mire, la verdad es que también el gobierno ucraniano, el presidente actual, pues es un personaje que anteriormente era un comediante. Tuvo una candidatura electoral muy prometedora, pero sin embargo, bueno, por críticas que hace el Washington, el New York Times y críticas de la misma sociedad, ha vuelto se convirtió en eso que juró destruir, por así decirlo. Volvió a los modismos de la corrupción de antes. El país en general no ha mejorado. Y actualmente yo creo que si realmente hubiese querido una... No, o sea, creo que había mucho margen de generar diplomacia, de negociar con Rusia, pero ¿qué pasó? Que por un lado, como que Europa en general se acostumbró al bluff de Rusia, ¿no? Que amenaza con que va a hacer y al final nunca lo hace. En este momento amenazó que va a hacer y lo está haciendo y lo está haciendo de una manera que tomó de sorpresa porque como lo comento, siempre se le creía como alguien que era blufista y actualmente está llevando a cabo una guerra con Ucrania. Yo creo que pudieron haber negociado algún tipo o sea, si es lo que quiere la soberanía de esas repúblicas que tienen una mayoría rusa. El hecho de que no lo hagan es por no perder territorio, ¿no? Pero se estaban enfrentando contra una potencia militar y todavía encima no tienen el apoyo de Europa y Estados Unidos. Entonces, realmente es una situación muy negativa por todos lados para el país de Ucrania. Y lo más lamentable es que por más esfuerzos que haga la ONU y los países europeos, realmente sus esfuerzos no se materializaron en nada. Y pues actualmente nos quedamos con esta crisis que esperemos no tenga muchos fallecimientos, pues muchas complicaciones para el futuro. Claro, se acaba de integrar
Eh, 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 Cristian Silva, analista político, te damos la bienvenida a Opina de Noche. Me sigo contigo para escuchar tu postura acerca del acontecimiento en Rusia versus Ucrania. Durante las últimas horas, pues se han visto en redes sociales, especialmente en Twitter, donde ciudadanos ucranianos y algunos rusos piden a la OTAN, digamos que activar el artículo cuarto, donde dice que el artículo cuarto se activa cuando alguna de las socios políticos, digamos que países, se activa y inicia, digamos que un ataque en contra de la nación que esté atentando a uno de sus socios. Sin embargo, pues hay unos ucranianos que sí quieren que se activen, hay otros ucranianos que no, tanto como rusos y, y rusos. ¿Cuál es tu postura? Buenas noches a todos los presentes. Pues mira, pues mi postura, pienso yo que pues Rusia ha llevado la guerra, ¿no? Pues a otro nivel, ¿no? Los ataques que ha comenzado desde el día de ayer y todo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿me puedes realizar nuevamente la pregunta? Hay una disculpa. Es como que se me trabó un poquito el internet. Bueno, en lo que recuperamos, a Chris, no sé si nos escuches. ¿Me escucho? Así es, claro. Ok. Sí, una disculpa, te digo, no sé, por un momento no los escuchaba a ustedes o como que se perdió la señal, no estoy seguro. Ok, si quieres te repito la pregunta. Por favor. Ok. Desde el día de ayer había rusos y ucranianos que se activara el artículo cuarto de la OTAN, donde el artículo cuarto de la OTAN habla cuando algún aliado se siente amenazado, se activa en contra del país que está agrediendo a dicho país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, pues igual pues las partes, me escucho, ¿verdad? Sí, así es. Te digo, no, pues las partes consultarán cuando a juicio de ellas, o sea, en pocas palabras, pues cuando se sientan amenazadas, ¿no? Así es. Ok. Digo, espérame, es que me está fallando esto.
Bueno, no sé si pueda tomar acá la palabra. Bueno, pues a mí me gustaría un poco comentar sobre la importancia estratégica que tiene el territorio de Ucrania en estos momentos. Me parece que no es gratuito y no es una coincidencia que este ataque militar que estamos viendo en estos momentos pues se dé en este estado, ¿no? Que es un estado, es un territorio pues que además de tener una importancia política bastante importante, pues también es un territorio que resguarda muchos de los minerales y de los recursos que se van a estar utilizando a corto plazo, entre esos, por supuesto, los recursos energéticos, como son estos almacenes de uranio, por ejemplo, que se dan en toda la región de Europa sobre la cual se encuentra Ucrania. También me parece muy importante analizar cómo Ucrania, pues históricamente ha sido un país agrícola, ha sido un país que ha generado, pues, la base de la alimentación, de los recursos alimentarios, pues, de Europa. Entonces, el hecho de que sea un territorio que está siendo disputado por dos imperios, como lo es el imperio ruso y como lo es pues también la OTAN, que está encabezada por este imperio norteamericano, pues me parece que no es gratuito y más bien creo que tiene que ver con una estrategia política de poder tomar el control de nuevo de estos territorios, de estos recursos naturales y que por supuesto se liga y se vincula con todas las crisis y los momentos pues de crisis ecológica y climática que ya hemos venido discutiendo en el movimiento ecologista y en el movimiento de jóvenes, ¿no? Entonces, pues además de eso, las repercusiones que puede traer una guerra armada en el siglo XXI, justo cuando enfrentamos uno de los peores momentos en cuanto a los límites planetarios, en cuanto, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pues me parece que para nada es estratégico y que tendríamos que condenarlo porque una guerra en estos momentos también estaría comprometiendo nuestro futuro como jóvenes, lo cual también es muy preocupante, ¿no? Y justo en pro de lo que hemos venido discutiendo en las movilizaciones y en las actividades ecologistas climáticas, pues creo que tendríamos pues sí que tomar una posición en ese sentido. Lo dejo acá. Lo puntualizaba muy bien Emiliano al inicio de al inicio del programa, que hoy en la mañana el presidente le preguntaron qué opinaba al respecto sobre lo acontecido, sobre lo que estaba pasando en Ucrania y Rusia. El presidente dijo que va a haber un incremento importantísimo en el gas, se dispararon los barriles de petróleo. Me parece que aquí en México, bueno, en nuestro barril mexicano llegó a costar arriba del $80 el barril, mientras en otros países 100, incrementando $100 el barril. Dijo el presidente que prevé que el gas suba e incremente bastantísimo, y dijo que pues ya tiene todo planeado para poder emprender las plantas de fuentes para poder evitar un apagón, digamos que a nivel nacional. También algo que puntualizaba el presidente Biden en la mañana, bueno, en la tarde, precisamente más o menos como a las 7 de la noche, decía que condenaba todas estas situaciones con respecto al tema de Ucrania y pidió al presidente Putin que pues que parara todo, ¿no? Y pues hoy autorizó una nueva ronda de prensa de sesiones y limitaciones en respuesta a la guerra que eligió el presidente Putin contra Ucrania. En su Twitter del presidente ucraniano, había dicho que estaba hablando con Justin Trudeau. Ese es Justin Trudeau con el primer ministro de Canadá, y pues básicamente estamos viendo que le está dando pues la espalda a Ucrania.
¿Cuál es tu postura, Emiliano? No, bueno, antes de empezar contigo, Emiliano, quisiera ver si ya no tienes fallas, Chris, para escuchar tu opinión. Sí, estaba aquí checando también. Ujú. Mi opinión sobre el Ok, ¿sí me tweet, escuchas? ¿sí? Ajá, sí, de lo que estaba diciendo. Bueno, primer punto sobre la mañanera, de lo que dijo el presidente sobre los incrementos del barril del petróleo crudo y cuál sería la principal problemática sobre perder gas aquí en México. Y no solo, digamos, que se terminen de pagar y existan varios apagones a nivel nacional en ciertos puntos del país. Sin embargo, también dijo que iba a subir el gas, el gas líquido y no la gasolina que utilizan pues, los automóviles. Ese dijo que era su promesa en campaña en el 2018 y pues hasta el momento no ha incrementado ningún costo sobre esto. El segundo punto es que sea sobre el tweet que hizo el presidente Putin, sí, perdón, al revés, el presidente Joe Biden con respecto a las sanciones que va a tomar junto con los miembros de la OTAN y los ministros que conforman la OTAN. Y el tercer punto para finalizar sería el tema más relevante, y yo creo que sería como que el incierto, que es que han dejado solo a Ucrania. No, pues mi postura, pues esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que mencionó en la mañanera el día de hoy, pues prometa, ¿no? El no subir los precios del petróleo, igual que no haya desbastamiento de gas. Y sobre lo que me comentabas del segundo punto, pues sí, bueno, me he dado cuenta, he leído de que la OTAN pues en sí ha dejado solo a Ucrania, ha tenido el apoyo, pero por parte de Estados Unidos, pero veo que pues no ha sido lo suficientemente el apoyo que ha recibido. Sería mi postura en esos dos puntos. Bueno, en lo que programamos a Marcos, pues continúo también con mi posición. Bueno, como se mencionaba, pues sí, mencionabas de estos efectos económicos que va a tener. Es curioso porque pues Europa y Estados Unidos son los que han promovido esto que pues también puede ser como una agenda ecologista, pero pues que evidentemente deja vulnerables a estas naciones, ¿no? Específicamente en su abasto de energía y actualmente lo vamos a estar viendo debido a raíz de este conflicto y las sanciones económicas que se ha hecho a Rusia. Ucrania no está teniendo el apoyo de la OTAN precisamente porque nunca logró adscribirse a ella. De hecho, pues estos fueron los motivos al punto de vista ruso por el cual este conflicto está ocurriendo. En particular hay varios hechos específicos, como que fue en el año pasado, de hecho, pasó una enmienda a nivel constitucional en Ucrania para que a nivel constitucional Ucrania se dirija a ser agregado como un miembro más de la Unión Europea y de la OTAN.
bueno, Ucrania ha mostrado su interés de adscribirse a la OTAN. Obviamente para los estadounidenses es el movimiento que, que les sirve mucho, ¿no? O sea, es traer de vuelta lo de Rusia con Cuba, de poner los misiles en Cuba, ahora Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Y esto evidentemente va muy en contra de los intereses de Rusia. También algo que fue alarmante es que Ucrania estaba dudando de su posición en los tratados de Budapest, en el que dejaba a un lado todo el armamento nuclear, y esto pues también no solamente es una amenaza a los intereses rusos, sino también pone en peligro a la seguridad internacional, y sobre todo pues nos acercaría más en segundos en el tiempo del famoso reloj del apocalipsis, que ahorita está a los 100 segundos. Por ahora yo creo que va a estar más cerca de los 100 segundos. Pero bueno, es definitivamente algo alarmante. Cuestiones que Ucrania de forma agresiva estaban afectando a Rusia. Y si algo es muy cierto en el derecho internacional, por más que condenemos que se haya vulnerado la soberanía y muchas leyes internacionales, algo que sí es cierto es que las naciones siempre respetan el derecho internacional a menos que estén en contra de sus intereses. Y un analista en el noticiero de Deutsche Welle de Alemania estaban tocando el tema de que Japón puso sanciones a Rusia, y comentaba que, bueno, Japón hace esto porque pues atiende a la ley internacional, y los japoneses se caracterizan por ser una sociedad que respeta la ley y se dirige sobre ella, ¿no? Pero, y destaca el analista, que cuando esta va en contra de sus intereses, lo ignora. Y un ejemplo muy claro de esto es la caza de ballenas en mares internacionales, ¿no? Siendo esta una especie en peligro de extinción. Aquí podemos ver muchas, o sea, muchos doble moral de parte de muchos países, porque, por ejemplo, esta es una situación de que un país esté invadiendo, bueno, esto es algo más particular porque ya es una invasión directa, pero tenemos, por ejemplo, guerras proxies en el que Arabia Saudita, por ejemplo, provee de armas, de inteligencia y promueve la guerra en Yemen, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Yemen y a los separatistas que generan un conflicto interno, y por un lado ignoran estos acciones de Arabia Saudita son ignorados ante la ONU, y incluso son aliados de Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver cómo con ciertos países son aliados, y un país como Rusia es el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses, aunque los dos estén cometiendo las mismas faltas en el derecho internacional. Eso quería concluir. Claro. Bueno, acaban de actualizar información ahí acorde con medios oficiales. Sería que está anunciando la OTAN que mañana celebrará una reunión de emergencia mañana por la mañana. Los guardias fronterizos de Ucrania publicó que las fuerzas rusas atacaron los guardias fronterizos ucranianos con cohetes y misiles en Zaporizhia, allá en Ucrania. También en Taiwán Taiwán pondrá sanciones a Rusia económicas, y se ha declarado alerta aérea en Odessa y en Distisia. Las sirenas de los ataques aéreos están ya sonando. Confirmado que el avión derribado fue un avión ucraniano. Acaban de derribar un avión ucraniano en estos momentos. Pues que la situación se está poniendo más tensa, hay que decirlo. Hay que tocar un punto muy importante, que era ayer que se estaba celebrando un momento antes
cuando el secretario general de la ONU estaba dando terminando su discurso, fue cuando el presidente Vladimir Putin anunció digamos, por así decirlo, ataque, que no es ataque, es intervención, así lo denominó como intervención militar en Ucrania. Hay que decirlo, y sería la opinión mía, que la ONU no sirve para nada, no está poniendo, digamos, que marcha para poder frenar este conflicto. Obviamente que pues la ONU no sirve para esto. Tocaban un punto muy importante, y era eso, ¿no? De los posibles ataques nucleares, cuánta personas iban a morir, cuánta biodiversidad iba a morir en esas partes, y conteniendo ese problema del calentamiento global, pues iba a quedar más grave y más tensa esta situación. Voy contigo, Leslie. ¿Qué opinas al respecto sobre mañana de la OTAN y tu postura sobre la ONU? Sí, bueno, pues yo creo que justo los organismos internacionales que tenemos y que se fundaron en el siglo pasado, pues claramente no han podido resolver los grandes problemas que enfrentamos como humanidad y como jóvenes. Me parece que evidencia de esto que acabamos de comentar es, por ejemplo, pues todos estos tratados o incluso organizaciones como la propia OTAN, que ha generado pues un bloque de países cuya finalidad es la defensa o el ataque armamentista, ¿no? Creo que creo que los organismos internacionales no, bueno, quizás sí entienden la gravedad de los problemas que enfrentamos, por ejemplo, en cuanto a la problemática climática o a la problemática ecológica o incluso problemas sociales que hemos venido discutiendo durante muchos años, como lo es la pobreza, la migración o la discriminación. Me parece que estos organismos institucionales pues han servido solamente para poder fortalecer esta visión capitalista del planeta, esta visión que se relaciona de una manera pues ecocida y catastrófica con la naturaleza y con las vidas, en donde la única respuesta es hacer bloques y atacar al de al lado, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer pues sería tejer redes de apoyo para poder hacer frente a las crisis y a las problemáticas que vienen. Me parece que tener estos bloques que agrupan a diferentes estados y que serían justo el frente para defenderse o para atacar a otra nación, pues solamente son como una forma pues de poder darle una salida inmediata a problemas que están ahí, que están presentes y que pues en realidad no tendría que ser hacia allá la salida, ¿no? Me parece que en efecto la ONU pues no ha tomado una posición, pero también lo entiendo porque pues esa no es como la función principal de la ONU. Sin embargo, pues sí creo que hay que evidenciar que otros organismos internacionales, como son por ejemplo las COPs o las conferencias por la biodiversidad, pues tampoco han tenido mucho impacto en la resolución de problemas, ¿no? Me parece que sí tendrían que tomar una posición ahora en estos contextos de asegurar la vida de las personas que viven en esos territorios y hacer una declaración en el sentido de que ningún territorio de este planeta pues tendría que ser escenario de una guerra, ¿no? A mi parecer, el riesgo de una guerra nuclear, pues sí es bastante grave, y también la tendencia que justo Marcos nos acaba de comentar hace unos minutos es que este conflicto pues va a seguir escalando, y en esos casos, en caso de que siga escalando, pues también creo que vamos a tener que dar otro tipo de discusiones, como por ejemplo, pues cómo le hacemos para recuperarnos después de una pandemia que ni siquiera hemos terminado de salir, y luego cómo le vamos a hacer frente justamente a todos los impactos y a toda la problemática que implicaría una guerra en este momento para el mundo.
Entonces, me parece que no tenemos que bajar la guardia, que tenemos que pensar y, por supuesto, cambiar la forma en la que nos estamos relacionando, porque eso nos está matando y porque eso está matando el planeta en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que ser muy rotundos en el hecho de condenar este tipo de acciones y, por supuesto, optar por la autodeterminación de los estados y de las naciones, no solamente en un conflicto como el que estamos viviendo, sino también, por ejemplo, en cuanto a la soberanía de sus recursos minerales, agrícolas o cualquier tipo de capital, ¿no? Entonces me parece que la vida hoy y siempre pues tiene que ser prioridad. Nada más. Ok. Gracias. Bueno, me había caído, me había fallado el internet hace un momento. Al darse la noticia de los ataques militares por Rusia hacia Ucrania, el canciller Marcelo Ebrard condenó la noticia y dijo que México rechaza el uso de la fuerza. Reitera que su llamado a una salida política a un conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de las Naciones Unidas de la ONU en pro de la paz. Dijo que trabajarán con otros países para conformar un espacio de diálogo. Y dio, dio la noticia en un tuit, precisamente el canciller lo precisó. Creo que voy contigo, Chris. ¿Qué opinas acerca sobre el canciller? ¿Está haciendo bien su trabajo con respecto a la forma de cómo está trabajando mediante el proceso de que está evacuando, bueno, está teniendo una relación de evacuación allá en Ucrania con la Cancillería en Ucrania por parte? ¿Cómo lo ves esta situación? ¿Tendrían que salir los mexicanos del país ante un ataque más, digamos que más potente, en este caso en la ciudad de Kiev? Así es, pues respondiendo a la postura del canciller Marcelo Ebrard, pues igual, te digo, él pues mantuvo la posición de que México es un país que se reconoce, se caracteriza por paz, y lo ha mencionado. Nuestra posición principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, como lo mencionaste anteriormente. Y si los mexicanos que estén habitando ya actualmente en Ucrania, pienso que sería lo adecuado pues que salieran del país. Más que nada pues para buscar su seguridad, salvaguardar. Gracias. Ayer, precisamente viendo la cobertura en las noticias, el enviado especial pues de noticieros, ¿no? Decía Horacio, el corresponsal, de que está cubriendo creo que es el único mexicano, no he visto otro medio de comunicación que esté cubriendo esta nota ya en Ucrania, pero decía que le preguntaba a la ciudadanía cómo se sentía, y pues el principio de la semana decían que pues estaban tranquilos, seguían su vida normal sin ninguna preocupación. Hoy cambió la cosa muy distinta y ahora compartían en redes sociales las imágenes de cómo estaban abarrotando los centros comerciales, más que nada por los víveres. También hay otro punto importante, que es dónde se va a resguardar las personas. Tengo entendido que hay un metro a 150 metros de profundidad en el metro de Ucrania, donde aguanta ataques aéreos. No sé si estoy bien con esa noticia. Voy con esto? ¿Cómo verías, Emiliano, lo posible, como lo ves tú, que Ucrania pedía, Ucrania pedía que rompiera lazos con Rusia? Bueno, considero que México realmente no es un país muy importante que pueda tener algún impacto verdadero en términos de internacionales, pues. Estamos subyugados ante la influencia de Estados Unidos, y por lo tanto nosotros debemos, mi punto de vista es que debemos de mantener una posición en la que condenemos precisamente esta irrupción de la paz, que condenemos la guerra, que estemos a favor
de la paz y el progreso, pero no tomar partido. Y eso es lo importante, que tanto como sociedad y como país no debemos de tomar un partido. Y romper relaciones con Rusia sería tomar un partido, ¿no? Sería estar a favor de Estados Unidos y de Europa. Considero que no sería lo ideal, pero yo creo que va a haber suficiente presión de Europa o de Estados Unidos en particular para que eventualmente se vaya a hacer eso. No sería una posición normal de la embajada mexicana, ya que en otros conflictos previos siempre se mantuvo neutral, pero bueno, ahorita quizás se lo vayan a exigir casi a México. Sin embargo, pues creo que es un poquito irrelevante, debido a que pues está en otro continente. O sea, realmente no. Lo que podemos hacer como país es lo que siempre hemos sabido hacer mejor, es promover la paz, discusiones, negociaciones. México ha tenido Premio Nobel de la Paz por los tratados de Tlatelolco, que prohibía el uso y la proliferación de armas nucleares en Latinoamérica, y creo que ese es el camino que debemos de retomar. Y bueno, con respecto a los ciudadanos ucranianos, también pues muchas condenas de Europa y sanciones, pero realmente no han ofrecido materialmente. Bueno, a mi punto de vista era para que hubiesen ofrecido ya directamente, de forma rápida, un apoyo a los ciudadanos, tanto de cobijo, de refugio, y agilización de visas, entre otros temas, ¿no? Sin embargo, pues no lo hace, porque realmente el tema ya de los inmigrantes y las nuevas olas de migración es muy impopular en Europa, y trae muchos problemas, tanto sociales como en términos de desigualdad y económicos. Yo aquí lo que veo es que la forma de solucionarse este problema es que Rusia actualmente presenta como que la carta más alta, y Estados Unidos y Europa han tardado mucho en su actuar, y precisamente por eso no se unió a la OTAN al conflicto, porque si se hubiese involucrado ya estaríamos hablando de un conflicto con una amenaza nuclear. Entonces, bueno, termonuclear. Entonces, si eventualmente no van a intervenir militarmente, yo creo que la única solución que veo pronta es que no sé hasta qué alcance quiera llegar el presidente Putin, pero una de esas probablemente sea, bueno, se ha especulado que quieren llegar incluso al Capitolio y derrocar al presidente Zelensky. Lo cual, o continúa esta guerra, o firman un tratado de paz, una negociación, o de plano Rusia va a terminar absorbiendo Ucrania, que es una posibilidad. Independientemente de las sanciones que ponga el mundo contra Rusia, va a seguir teniendo el apoyo de China. De hecho, por ahí también salió la noticia que China ya estaba invadiendo el espacio aéreo de Taiwán, que probablemente pueda ser ocupado esta distracción por parte de puede ser ocupado por parte de China para sus intereses en Taiwán. Bueno, y lo que comentaba es que si, independientemente de estas sanciones, actualmente Rusia tiene una reserva de oro y de moneda de más de 600 billones de dólares, me parece, de dólares. Y bueno, es un país de 1.7 trillones de PIB. Este margen de 600 billones les da mucho margen para aguantar por varios años estas sanciones económicas, por más severas que sean. Claro. Ahí agregando en el punto había igual, creo que se podría llamar fake news, no lo he confirmado bien, pero decía que ya Rusia nombraba Ucrania ya integrada a Rusia. No sé si con el paso del tiempo, de las horas que han pasado sobre este acontecimiento del atentado, ya prácticamente 24 horas,
realmente sea cierto esta noticia que se dio a conocer de que Rusia ya está nombrando que Ucrania ya oficialmente ya es integrada a Rusia, a la Federación Rusa. Por otra parte, Rusia es considerado, más bien es tiene el ejército más poderoso de todo el planeta. Y pues creo que sería ahí, y por eso Estados Unidos no ha hecho ningún atentado contra Rusia, porque conoce perfectamente cuáles son las consecuencias que podría llegar al hacer un atentado de esta semejanza. Voy contigo, Chris. ¿Qué opinas al respecto? No, pues esperemos que, como mencionaste, digo, Estados Unidos conoce las consecuencias que va a sufrir en caso de que llegue a atentar contra Rusia, ya sea económicamente, y al igual, pues, sí, te comento, al igual económicamente, igual nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos el riesgo de también estar involucrados en esa guerra. No olvidemos los tratados que, pues, con Canadá y con México, el TEMEC, que por lo que tengo entendido, si me equivoco, corríjanme, en caso de alguna guerra igual tenemos que apoyar al país, ¿no? Que está en guerra. Y la postura en Rusia, pues pienso yo que igual la única solución, comparto la misma opinión que Emilio, es que firme un tratado de paz con Ucrania. Y para que así Ucrania no pierda pues territorio, ¿no? Que Rusia no reconozca más adelante a Ucrania como parte de su territorio. Claro, para de la noche, me quedo contigo, Leslie. Pues, ¿qué serían las consecuencias que traería al enfrentar que, digamos, que se retracte China, ¿no? Al decir que condenaba energéticamente el atentado que hizo Rusia contra Ucrania. El compadre ruso. Ok. Ay, perdón, se cortó un poquito al final. Me quedé en lo de China, que se retracte. Bueno, pues me perdí un poquito de la conexión, pero creo que en general con lo que podría cerrar, pues un poco lo que hemos discutido y esta posición de China, creo que sería diciendo que pues en efecto, Buenos días, yo creo. Ok, gracias Marcos por repetirla. Creo que en efecto los estados pues tendrían que declararse en contra de una guerra, en contra de cualquier tipo de evento pues que atente contra la vida de los ciudadanos y claro contra el medio ambiente, ¿no? Me parece que en efecto en estos momentos pues va a haber muchísima información y tenemos que ser muy cuidadosos en qué información pues tomamos como información cierta y qué información pues es muy amarillista, ¿no? A diferencia de las otras guerras mundiales, pues nunca hemos vivido una guerra con redes sociales, entonces me parece que eso va a tener un análisis y una implicación pues bastante característica al momento. Me parece que tenemos que lograr que el mensaje en las redes sociales pues sí sea un mensaje en el que evidenciemos que más allá de pensar cuáles van a ser los efectos económicos o políticos para el imperio de Rusia o para el imperio norteamericano o para China, tenemos que pensar en cuál va a ser los impactos hacia nuestro futuro común. Yo entiendo que, por ejemplo, nosotros al estar en Latinoamérica, pues tenemos otro tipo de problemáticas, estamos viviendo incluso otro tipo de problemas, pero eso no tiene que ser motivo para que no tomemos una posición. Y claro que en ese sentido, pues la posición tendría que ser una decisión, un pronunciamiento en el cual digamos que ningún Estado puede ni debería seguir utilizando
pues esta industria armamentista que no solamente tiene consecuencias en cuanto a los muertos humanos, sino que también tiene muchas consecuencias, por ejemplo, en acentuar la crisis climática y la crisis ecológica. Tenemos que pensar por qué estos imperios pues dedican una cantidad monstruosa del Producto Interno Bruto a este armado de la defensa a estos contextos, por ejemplo, de la milicia, ¿no? Estados Unidos es uno de los países integrantes de la OTAN, pues que más presupuesto dedica justamente a desarrollar tecnología que pueda ser ocupada en este tipo de contextos. Y pues en ese sentido preguntarnos por qué en verdad necesitamos un conflicto de esa magnitud, y en ese sentido creo que se tendrían que posicionar no solo China, sino todos los otros estados, ¿no? Lo dejaría hasta acá por ahora. Ok. Ya para despedirnos, tu reflexión, Emiliano. Bueno, sobre lo que comentaba mi compañera Leslie, ahorita hace poco en ya conversatorios de Alemania, con respecto a esta situación, he notado que se habla de que Alemania ha dejado atrás su innovación militar y están como que tomando como esta perspectiva de que deberían de mejorarla, pues de volver a invertir en armamento. Y yo creo que eso es algo peligroso y totalmente contraproducente con el camino que estábamos avanzando al mundo pacífico que queremos. Ahora, a raíz de este conflicto, lo más probable es que los países europeos vuelvan a militarizarse, a desarrollar su equipamiento militar. Y bueno, pues no hay nada más que mencionar que esto va a ser muy contraproducente para el futuro de las naciones. Y bueno, es que también Europa se ha dejado proteger o se ha relajado en este tema porque tenían esta protección de Estados Unidos, que si lo vemos desde un aspecto militar, pues realmente Estados Unidos está siendo como la amenaza de Rusia. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo, o en algún país del mundo o en algún país vecino del mundo, hay una base militar estadounidense. Son más de 600 bases militares estadounidenses en todo el mundo, mientras que Rusia no llega ni a 100. O sea, tenía el dato, pero no lo tengo en este momento, lo pueden checar. La comparación es muy diferente, muy dispar, y sin embargo, pues como mencionas, Rusia sigue siendo la potencia militar. ¿Por qué? Por una tecnología en particular que se llama los misiles hipersónicos, que lo lograron adaptar a las armas nucleares. Esto, en pocas palabras, es que tiene un misil hipersónico que alcanza a las capitales, a las ciudades importantes de Estados Unidos, que puede llevar una ojiva nuclear. Y el hecho de que sea hipersónico implica que es o sea, que repele los ataques antimisiles de la tecnología más actual. Entonces, ¿por qué? Bueno, nada más para hacer así un rápido ejemplo. Un misil normal pues va a llevar una trayectoria y el antimisil va a calcular la trayectoria y lo va a derribar. Pero este hipersónico se mueve a una velocidad mucho más rápida, mucho mayor, y toma un camino aleatorio. Entonces es imposible calcular su trayectoria y es muy probable que llegue a su objetivo. Entonces, por esta simple tecnología es que Rusia sigue teniendo la carta alta. Es por ello que considero que eventualmente lo más probable es que termine llegando al Capitolio, y no sé qué vaya a proceder con el futuro de Ucrania. Sin embargo, pues recordar que debemos seguir a favor de la paz, no tomar partidos y esperar una pronta resolución de este problema, que sea pronta.
porque eventualmente si van a terminar conquistando va a pasar tarde o temprano. Claro, tu reflexión, Chris. Se me hace incorrecto de que estén iniciando una guerra en plena pandemia, todos los problemas que ha habido económicamente, hablando pues mundialmente, ¿no? En todos los países hemos tenido problemas económicos, ya que la pandemia nos ha golpeado muy duro y las familias que han fallecido en base a esta guerra, a estos ataques militares que ha hecho Rusia, pues demasiado injusto, ¿no? Mucha gente inocente, civiles, inclusive extranjeros que están allá en Ucrania y pues no se me hace justo que hayan recibido esos ataques. Y pienso yo, en mi punto de vista, que habría otras maneras había otras maneras de resolver este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y igual, o sea, como mencionaban hace rato, pues la ONU pues no ha tomado posición, o sea, la ONU pues en pocas palabras es para mantener los países en paz y todo, y vemos que no ha tomado una buena posición respecto a estos ataques que Rusia le ha hecho a Ucrania. Y no nos podemos esperar más adelante de que vaya a haber una inflación, tanto aquí en México como en los demás países, porque está muy claro que nos va a afectar. Bueno, la inflación ya venía, nada más que ahora se Bueno, van a bastante. incrementar los precios de los energéticos. Exacto. Sí, pues ya con esto, pues obviamente pues, se va a disparar, ¿no? De precios exageradamente. Algunos países de Europa, algunos países de Latinoamérica, pues les va a afectar dependiendo de la escala de cómo estén conformados. Sí, si sube el energético, Claro. suben los demás productos. Claro, bueno, de hecho, como dice Emiliano, estamos viviendo esta inflación, ¿no? Exacto. Mucha inflación y muy poco crecimiento económico. También nos decía precisamente el presidente en la mañana que pues su promesa de él pues no va a aumentar el crudo, bueno, en la parte de la gasolina, pero sí prevé que aumenten más los costos para gasolina, bueno, el combustible para la utilización de energías. Es ahí donde nos ponemos a preguntar, ahí funcionaría muy bien las energías renovables, pero bueno, Así es. ahí está discutiendo una reforma que ya se va a votar en los próximos días. Bueno, vamos a tocarlo en otro momento. Tu conclusión es tu reflexión, Leslie. Pues bueno, me gustaría terminar diciendo que el posicionamiento de los estados tiene que ser a favor de la vida, no a favor de la destrucción ni de vidas humanas ni del medio ambiente. Creo que vienen horas muy tensas, que hay que estar bien informados y hay que tener una capacidad, pues, análisis, de síntesis y, por supuesto, de organización social, porque los problemas que se vienen implican mucho esfuerzo por parte de nosotros como jóvenes. Nada más. Ok. Pues llegamos hasta el final de esta mesa de análisis. Le damos las gracias a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más temas relevantes a la cuestión política mexicana, la política internacional, otros temas más que podemos discutir en la mesa. Despedimos con mucho gusto a Emiliano, a Leslie y a Chris Silva. Hoy nos acompañaron por la noche a los panelistas, les damos un fuerte aplauso, ¿no? Porque se han conectado a esta hora y compartirnos sus puntos de vista, sus posturas acerca sobre el comportamiento de Rusia contra Ucrania. Los esperamos para la próxima semana y pues no olviden utilizar el cubrebocas, cubrirse, que todavía la pandemia no ha terminado. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
Hasta luego.